Vamos entonces con la palabra que Dios me dio para el día de hoy. Está en Primera de Reyes. Quiero leerte un versículo que fue con el que el Espíritu Santo me habló y deshizo muchas de las obras que Satanás tenía hechas en mi mente. Primera de Reyes 19, versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, di conmigo, ¿qué estaba sucediendo ahí? Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué versículo tan terrible, ¿verdad? Qué pensamientos de muerte o qué pensamientos tan suicidas. Y más terrible es saber del hombre de quien vienen estos pensamientos. Elías, el profeta Elías, alguien que nosotros conocemos como uno de los hombres con más unción, una unción tremenda. Este hombre vivía literalmente en lo sobrenatural. Estudiándome su historia, yo decía, él vivía metido en una nube en el Shekinah. Lo sobrenatural era su natural. Fue un hombre que oró y por 3 años no llovió. Oró y volvió a llover. Él desafió a 450 hombres, profetas falsos de Baal. Y con toda la valentía él los desafió. Hizo que lloviera del cielo fuego. Cayó fuego del cielo para darle Dios como ese renombre, ese yo soy Dios sobre la nación. Daba testimonio Dios de él, ¿verdad? Después no solo quedó ahí, él sabía que había una ley que decía que estos falsos profetas tenían que morir y degolló 450 hombres. Después dice la Biblia que le tomó el Espíritu de Dios y corrió más rápido que los carros que llevaban al rey. Eso sí es sobrenatural, ¿verdad? Y después de tan grandes victorias venimos a leer un fragmento como este: basta ya, me quiero morir. Y bueno, para los que no se saben la historia, te la voy a contar así resumida un poco, porque todos conocemos que después de esa gran victoria que tuvo contra esos falsos profetas, la reina de aquel momento de Israel, la reina Jezabel, que era adoradora de Baal, pues cuando vino a enterarse de lo que el profeta Elías había hecho con sus profetas, ella ardió en ira y le hizo una amenaza: mañana a estas horas vas a estar muerto, y si no, que así me hagan a mí los dioses y aún me añadan. Y sabemos que la Biblia dice que Elías pues le agarró el miedo, esto le caló hasta los huesos, esta amenaza, y dice que salió corriendo de allí y en la primera parada dejó al criado en Berseba y siguió corriendo y se encontró con este versículo que hemos leído debajo del enebro, diciéndole al Señor: mátame, mátame, quítame la vida. Y ahí hay una visitación angelical, un ángel le da una torta cocida, le da agua: vamos Elías, levanta. Pero Elías vuelve a dormirse, estaba agotado, exhausto, y el ángel le vuelve a tocar: levántate, que todavía hay mucho camino que tienes que recorrer. Fíjate que me llama la atención que Dios no le decía: ay, pobrecito de mí, es verdad, levanta. Dios trata con guerreros, no con niños malcriados. Tú eres un guerrero, amén. Entonces por eso te decía en la adoración: levanta, que todavía hay mucho por recorrer. Y bueno, pues el ángel le vuelve a dar pan, le vuelve a dar agua, y dice la Biblia que esta comida le da fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Tremendo como vivía él en lo sobrenatural. Pero aún con la intervención del cielo, Elías seguía huyendo, y dice que llega hasta una cueva. Nosotros hemos estado viendo esa cueva, sí, aunque no hemos podido entrar. Llega a una cueva, a Horeb, lo que hoy conocemos como el monte Sinaí, y llega ahí a esa cueva, y nuevamente el Señor, ya no un ángel que Dios envía por 2 veces, no, ahora el Señor mismo en 2 ocasiones tiene que presentarse delante de Elías para decirle: ¿pero qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Nos conocemos la historia, ¿verdad? Esto es lo que sucedió con un hombre que tú y yo conocemos como un ungido del Señor. Y siempre enfoqué esta historia como una reina malvada que hace huir a un hombre que hace huir a 450 hombres, ¿verdad? Siempre hemos enfocado como que la historia así. Elías, el que tuvo el poder dado por Dios de levantarse contra 450 falsos profetas y enfrentar todos los poderes de las tinieblas, demostrando que Dios era Dios sobre la nación y sobre toda la creación.
Y ahora viene una mujer a hacerle una amenaza, viene y corre. Y siempre enfoqué la historia así hasta que el Espíritu Santo me dijo, no es tan así. Y quiero enseñarte con lo que a Elías le pasó, porque es lo que te está aconteciendo a ti. Veníamos, como hemos dicho, de Chile, con una grandísima victoria, liberaciones tremendas, todo lo que os hemos contado, hemos enfrentado el mundo espiritual como nunca antes, y mira que llevamos años y años y años en el Ministerio de la Liberación, pero yo nunca vi cosas que he visto en Chile. La restauración, las personas corrían un momentito para decirme el milagro que Dios les había hecho, la pareja, la familia, tremendo como todo lo que me rodeaba era sobrenatural y poder de Dios sobre las vidas. De hecho, en ese momento en Chile comencé, pues siempre estoy un poco más tranquila cuando estamos en los aeropuertos esperando o así, y en ese tiempo comencé a leer un montón de testimonios que me llegaban de personas de las naciones diciéndome, pastora, ustedes oraron por una matriz que tenía un tumor cancerígeno maligno y en la operación la abrieron y no estaba el tumor, y cosas así que impactaron mi vida, y dije, wow, sirvo a un Dios de poder. Y bueno, Chile fue tremendo, todo lo que os hemos contado, unas victorias tremendas, y acaba todo y como si el mismísimo infierno me agarrara, y empiezo con una tristeza pero profunda que se empezó a calar en mis huesos, y yo misma me decía a mí misma, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué me pasa? Y no quería hablar nada porque todos celebraban la victoria, yo estaba hundida. Me senté en el avión como un pajarito allí. Mátame si quieres en el avión. Lo estoy diciendo de verdad. De verdad. Me senté ahí diciéndole, ¿para qué vivir? ¿Para qué, Señor? Sabes, cuando tú tienes estos sentimientos de tristeza, de sentirte sola, de sentirte incomprendida, de sentir que tu mundo se acaba, yo te voy a decir, no lo subestimes. Y no pienses, bueno, qué tontería, ya se pasará cuando alguien te lo cuenta. Porque estos pensamientos, y más a las personas que Satanás nos trabaja en la mente, haciéndonos la psicológica, estos pensamientos y toda esta atmósfera infernal, si no es atrapada y tratada, mira, te voy a decir, te puede llevar a una profunda depresión, ¿eh? Entonces, lo que necesitas saber es, punto número 1, que tú no eres mejor que ninguno de los hombres de Dios que Dios habla en la palabra que estuvieron en ese momento. Elías deseó morir. Yo os he compartido en otras predicaciones, Moisés, Jeremías, Job. Varios hombres de Dios estuvieron en ese punto de decir, mejor morir. Entonces tú y yo no somos diferentes. Lo que Dios va a querer es que tú sepas que esto te puede acontecer. Y no solo eso, que en estos momentos oscuros en la vida, todos nuestros pensamientos se inclinan al mal. Y uno puede verse pensando, pero Dios mío, yo soy la mujer que te ama, yo soy la mujer que ha visto tu poder, ¿qué está pasando? Y es que Satanás trabaja tu mente para además alejarte de Dios, alejarte de su amor, condenándote de, mira lo que estás pensando. Mira qué mente tan sucia tienes. Mira cuáles son tus pensamientos. Claro, el demonio me decía además, tendrías que estar celebrando una gran victoria y mira lo que estás pensando. Pero Dios me hizo entender con esta historia de Elías que Dios no condena ni siquiera cuando tenemos pensamientos suicidas. Dios no nos condena, Dios no nos juzga, Dios no me ama menos porque yo he tenido todos esos pensamientos. Él está para ayudarme. Él está para tenderme la mano. Entonces tenemos que colaborar, porque ni todo lo va a hacer Dios, ni todo lo voy a hacer yo. Pero lo primero, punto número 1 que esta historia me enseñó y todo lo que he vivido me enseñó, es que de verdad hay momentos que son tan oscuros que uno no sabe dónde está la salida. Pero hoy sé que eso me puede suceder y la próxima vez no voy a actuar igual porque estoy sobre aviso. Tú tienes que saber que esto te puede acontecer. Amén. De las más grandes o más terribles derrotas, Dios me dijo, Ana, eres una mujer que tú aprendes con el fracaso, que tú aprendes de la derrota, pero no creo que esto sea para mí, creo que esto es para todos. De las más grandes derrotas, de los fracasos más profundos, ¿cuántos no pueden decir que han sacado las perlas más valiosas? ¿Verdad? Yo leí ahora, dale el aplauso a Jesucristo, que veo y que lo quieres dar y no te dejo.
yo leí un famoso ajedrecista. ¿Se dice así? ¿Sí? Leí cómo aconsejaba a sus estudiantes y me pareció súper interesante. Porque él les decía, suelta, deja ir la partida que ganaste, pero analiza, estudia la partida que perdiste. Porque la que ganaste ya sabes cómo lo hiciste. Entonces no te va a enseñar nada, no te va a aportar nada. Pero de la que perdiste, del fracaso, de la derrota, tú puedes sacar perlas para no volver a caer en los mismos errores. Y eso me tocó porque dije, verdaderamente así es con Dios. Si toda nuestra vida sería gloria y victoria, entonces ¿dónde estaría la enseñanza de lo que no hacer para no caer? ¿Amén? Porque sabemos que ninguno de nosotros está para estar siempre en pie. No, el justo cae, los justos caemos. Entonces tenemos que saber qué hacer en esas caídas. Entonces, como te decía, estaba tan triste en mis pensamientos que lo único que alcancé a escuchar, porque cuando uno tiene la mente embotada además, qué pena, ¿verdad? Que es el momento donde menos escuchas a Dios. Es como si todas las interferencias del infierno estuvieran ahí. No escuchaba a Dios, no sentía nada. Yo me repetía a mí misma los versículos, pero parecía que ni funcionaban. Y en medio de mi tristeza, lo único que alcancé a escuchar al Señor fue: estás en la cueva. Y yo sabía automáticamente lo que Él me quería decir, que yo estaba en la cueva de Elías y que fuera a la palabra, a leer esa palabra, porque Él iba a traer un rema para mí. Pero mira, hermanos, estaba no solo en la cueva, estaba literal como Elías. Estaba literal cuando el ángel viene, le da el pan y la torta cocida y el agua y hace plum, se vuelve a dormir. Mira, yo en la vida he dormido tanto. Dormí de día, me desperté un poco para decir, yo creo que no voy a poder dormir en la noche con todo lo que he dormido, para volverme a dormir hasta el día siguiente a las 11 y pico de la mañana. La depresión te hace dormir. Yo recuerdo, Marquitos esta mañana me decía, pero si has estado tan mal, ¿por qué no me has llamado? Y hablamos, y uno cuando habla, ¿verdad? Y conversa y todo, como que salen, y es real, ojo aquí. Pero es que hay momentos en tu vida que como Elías, dejaste hasta el criado, dejó al criado en Berseba y se fue solo, porque Satanás lo único que quiere es arrinconarte, aislarte. Y en esos momentos, tu iglesia, Jesucristo, tienes que saber que la persona no va a poder ni pedir ayuda. Ni pedir ayuda. Me arrinconé, me aislé, y al día siguiente el Espíritu Santo me volvió a decir, estás en la cueva, Ana. Y bueno, con las fuerzas que tuve, porque una de dos, o me sigo tirada en mi depresión, que yo le contaba a Laura también, ¿no? Cuando a mí me da la depresión, sabéis que, bueno, la depresión es una palabra muy fuerte. Cuando a mí me dan estos momentos de tristeza, no sé por qué Satanás en mi mente me la juega y me abre como un camino de, vuelve a Bermeo, de donde te saqué. A Bermeo, allí, con todo lo que yo andaba, en las trifulcas que andaba, en el mundo espiritual, de lo más malo que había. Y Él me da la solución de vuelve a Bermeo, como si ir de su mano va a estar mejor que ir de la mano de Dios. Mira cómo nos logra engañar, ¿sí? Entonces ahí estaba en la cueva y tenía dos opciones: o le hago caso a Satanás y a todas sus mentiras, o agarro la palabra, porque era el único rema que tenía. Estás en la cueva, lee la historia de Elías. Entonces siempre hay que ir detrás de lo que Dios dice. No me hubiera funcionado leer cualquier otra cosa, era lo que Dios me estaba diciendo. Y cuando llegué a la palabra, leí un versículo, este versículo que te digo, pero concretamente esta parte. Fíjate que dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjate que no soy yo mejor que mis padres no nombra a Jezabel. Y cuando uno está en verdaderos apuros y encuentra a la persona con quien desahogarse, en ese caso era el Señor, pero puede ser otro hermano o puede ser una hermana, ¿verdad? Que cuando tú estás en apuro, lo primero que sueltas de tu boca, ¿qué es? Tu verdadera preocupación, ¿no? Entonces esto me estaba haciendo ver que por lo menos la principal preocupación de Elías no era Jezabel. Porque fíjate que le dice, yo no soy mejor que mis padres. Y no se estaba refiriendo Elías al padre y a la madre, se estaba refiriendo a los ancestros, a aquellos hombres de Dios que habían estado antes que él, intentando erradicar la rebelión, la idolatría, todo lo que el pueblo de Israel tenía en el corazón. Entonces lo que Dios me mostró aquí es que Elías fue tocado mucho antes que ser hundido. Y realmente Jezabel lo hundió, pero los toques que te dan antes tal vez son más peligrosos
que el que te hunde después. Elías fue tocado con una desilusión. Y no me extraña. Hace Dios despliegue de poder, llueve fuego del cielo, mata a todos aquellos Baales, le da para correr, le toma el espíritu y corre más rápido que los carros del rey. Y después de todo ese despliegue de poder, la nación de Israel no gira su corazón a Dios. Elías fue tocado. ¿Alguno ha jugado a ese juego de las flotas tocado y hundido? Aún la flota más grande, primero que tiene que ser tocada para que después un solo toque te haga hundido. Esto es lo que me mostró el Señor. Cuidado con las pequeñas desilusiones, Ana, porque enfocamos la historia a que una mujer, una simple mujer, derrotó a Elías. No, a Elías le derrotaron sus propias desilusiones, porque luego Dios incluso me llevó en la historia a 2 ocasiones más, acto seguido. Se le presenta y él le dice: pero mira, yo no soy mejor que mis padres. Ellos no consiguieron erradicar la idolatría de Israel y yo tampoco lo conseguí, Dios. 2 ocasiones después, Dios le encuentra en la cueva y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y las 2 veces Elías le vuelve a contar lo mismo. Deja a Jezabel para el último lugar. Mira, te voy a leer el versículo 14 porque, como te digo, tanto el 10 lo puedes estudiar en la historia, tanto el 10 como el 14 es como un lorito de repetición. Elías estaba en bucle con lo que le había sucedido. Le dice, él volvió a responder, porque ya se lo había dicho a Dios una vez anterior, y le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Otra vez le dice, le habla de Israel, no le habla de Jezabel. Le habla de lo que ese pueblo había hecho. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Deja a Jezabel para el último lugar. El corazón de Elías había sido roto por una desilusión. Este pueblo no gira su corazón después de todo lo que ha acontecido. Y en verdad te voy a decir, Jezabel tenía el poder de matar a Elías y Elías podía estar bien asustado. Pero si antes de esa amenaza no hubieran estado esos toques al corazón de Elías, yo sé que Elías hubiera podido con el demonio que mostraba Jezabel, porque Elías pudo con 450 demonios más. Pero el tocado en el corazón con una desilusión hizo que no tuviera poder a la amenaza de una mujer. Aunque era la reina, a Elías eso no le importaba. Elías había visto el grandísimo poder. Yo sé que se hubiera hecho con todo si no hubiera estado tocado. Cuidado, hermanos, porque estamos en las tropas del ejército de un Dios vivo y muchas veces nosotros también somos tocados con esas mentiras de tanto hablo de Dios y nadie me para bola, nadie me atiende. ¿Alguno ha vivido algo así? ¿Verdad? Habla todo el mundo del Señor y nadie quiere escucharme. Mentiras. Mis hijos, tanto orar, como el pobre Elías. Mis padres antes que yo, ahora yo con un despliegue de poder, milagros. Mis hijos ven milagros, mi esposo ve milagros y no rinden su rodilla a Dios. Mentiras. Desilusiones pequeñas que pueden acabar con tu vida. Punto número 1, porque a ti Dios solo te pidió hablar de Él, no te pidió cambiar el corazón de nadie. Entonces Elías no se tenía que centrar en lo que aquella nación estaba haciendo, sino en que él hizo lo que Dios le pidió hacer. Pero como se centró, colocó el punto en lo que él esperaba que acontecería después de ese despliegue de poder y después de que Dios hizo todas esas maravillas. Como eso no sucedió, fue tocado. Y el Espíritu Santo me decía que aquí hay muchos tocados. La cuestión es que Dios mismo le dice, se le presenta con un ángel y le dice: come y bebe, que aún te queda mucho camino. No he venido aquí a decirte: pobrecito, pobrecita, lo que has sufrido. Eres alguien de guerra, hermano.
Eres alguien de guerra, de los escuadrones de un Dios vivo. He venido aquí a decirte que no sé dónde estás, si estás como yo en la cueva, o si estás tirado debajo del enebro, o si estás con pensamientos de condena, de muerte, de destrucción, pero el cielo te está diciendo: come y bebe, que aún te queda mucho camino por recorrer. Ni siquiera te dice que lo que viene va a ser mejor en el camino, pero te dice: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, camina. Y es lo que se nos suele olvidar, enfocarnos en un punto siendo que tenemos todo un cuadro para admirar. Y eso es precisamente lo que me había sucedido, hasta que en un momento me di cuenta de que algo no andaba bien en mí. Cuando de pronto estaba en el avión ahí solita, que encima nos había tocado separados, y estaba solita mirando mi ventana diciéndole al Señor: bueno, sería un buen momento de partir. Si esas tonterías que uno dice, ¿verdad? Cuando estás en tinieblas, solo ves sombras. Realmente, solo te enfocas en un punto. Y entonces me entra un WhatsApp de Esther que me dice: dice Dios, ella dice que entró aquí el domingo y que Dios nada más entrar le empezó a hablar de mí y le contó mis secretos, porque yo no se los conté. Ni a ella ni a nadie. Yo no quería hablar con nadie. Ni siquiera Ute, Estefan y mi hijo y el pastor sabían nada, porque Satanás me había aislado. Entonces los tenía al lado y no sabían nada. Pero hoy me llega un WhatsApp del Señor y dice: me dice Dios que te diga que le des gracias. Yo creo que eso fue el detonante que Dios usó, porque me salió así el demonio de Tasmania. Siempre le llamo Tanzania, le he cambiado el nombre, pero me salió así algo por aquí. Gracias. Claro, obvio, no se lo dije a ella, pero yo en mi mente era: gracias. Gracias por una pila de desagradecidos tengo que dar yo. Gracias porque me juego todo, lo dejo todo. Porque a la vez que eso alimentaba todo el dolor que yo llevaba adentro, una voz en mi espíritu me decía: tu hijo lo dejaste enfermo. Tu perrito, me acababa de enterar, porque Marcela me mandó un WhatsApp, me acababa de enterar que Lucas estaba malito. Tu perrito malito. Y todo para una pila de desagradecidos. Y Satanás me enfocó en un punto, en 2, 3 personas de cielos abiertos que pasaron procesos de liberación, que estuvieron en llamados, que dimos consejerías, que nos desgastaron la vida, que nos chuparon la sangre, y hoy ya ni siquiera están. Y él me centró en ellos y me decía: de nada ha servido lo que has hecho. ¿Qué te hace creer que en Chile va a ser diferente? Yo no sé por qué, hermanos, porque no tengo todos los misterios, pero solo sé que le creí y que me alineé a él. Y empecé en mi mente, cuando tú te alineas al infierno, ya le abriste la puerta y le dijiste: pase usted, Señor. Ya toda la basura que te lance después, tú ya la estás para abrazar. Porque de eso, ¿en dónde me centró la mirada? Él empezó a hablarme una serie de burradas. Pero no te das cuenta que nadie cambia. No te das cuenta que desgastas toda tu vida, que dejas tus hijos, que dejas tu casa, que dejas todo para nada. Pero tú no te das cuenta. Y yo empecé a decir: es verdad, porque mira fulano de tal. Creo que está peor que cuando vino al Señor, es verdad. Pero él solo conseguía 2, 3 personas, y con esas 2, 3 personas me mareaba. Yo ahí centradita en que es verdad. Uno pierde la perspectiva y te pone el diablo mirando un punto fijo y te aleja de la realidad. Una vez escuché un ejemplo que me gustó muchísimo. Vamos a hacerlo así. Extiende tu mano así, que puedas ver la palma de tu mano, pero extiéndele lo más que puedas. ¿Qué ves? Puedes decir: veo una pulsera, veo un anillo, veo las líneas de mi mano perfectamente, veo los dedos, ¿verdad? ¿Lo ves todo? Pon tu mano contra la nariz. ¿Qué ves? Nada. Y lo que ves lo ves borroso, y solo percibes que hay una palma de la mano en tu nariz, que tienes ojos para ver, pero no puedes ver nada. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Te centra en un punto, y generalmente nos centra en lo que ha sucedido ahora, y te quita la visión de la perspectiva del cielo, que es la eternidad. Y así nos engaña, porque aún las personas a las que Dios tocó
y en muchas ocasiones vuelven a salir al mundo, aún ellas tal vez necesitaban ese toque de Dios y necesitaban salir al mundo para volver al Señor después con más fuerza, porque uno de esos mismos ejemplos soy yo. ¿Qué pasa con aquel pastor que me ministró y luego yo me volví al mundo si llega a pensar como yo? Pues se hubiera dado por perdido. Pero yo misma fui un caso de venir, ir. Pero el cielo me veía en perspectiva, en buena perspectiva. No es lo mismo mirar una catedral y una obra de arte desde arriba que encontrarte a las puertas de la catedral y ver la madera de aquella puerta en tu nariz. No puedes apreciar la belleza. Entonces nuestro enfoque siempre es temporal, en tanto que el de Dios es eterno. Y eso fue lo que me sucedió. Satanás centró mi ojo en tanto esfuerzo para nada. Me estaba haciendo lo mismo que le hizo Jezabel a Elías. Los espíritus inmundos trabajan igual. ¿Sabes qué le hizo Jezabel a Elías con esa amenaza? Le hizo un juego psicológico. Jezabel era la reina que podía enviar, no un mensajero como envió, enviar un soldado o 100 para decir, toca la puerta de Elías y dale muerte. Pero envió un mensajero a tocar la puerta de Elías y decirle, traigo un mensaje para ti, profeta Elías, que mañana a esta hora vas a estar muerto. ¿Alguna vez has visto esas mamás que dicen, cuando llegues a casa te vas a enterar? Ese niño prefiere 1000 tortas en el acto que una amenaza de esas. Mamá, no vuelvas a torturar así a tus hijos, porque eso lo usa Satanás. Jezabel, con ese mensaje, lo que hizo fue una jugada psicológica a Elías para minar su fe, para minar sus pensamientos, para centrar toda su visión en un punto. Mañana me van a matar, mañana me van a matar. Sin pensar que si la reina me hubiera querido muerto, no envía un mensajero, envía un soldado. Y así las amenazas de Satanás contra nuestras vidas. Así. Satanás sabía que solamente me podía amedrentar en la mente. Amedrentar, todo va a seguir igual, todo va a estar igual. Y es lo que os he dicho antes en la adoración. Nosotros tomamos grandes victorias y las celebramos y cantamos aquí, y se las contamos a los hermanos. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Y en esa misma semana estás, me quiero morir, me quiero morir. ¿Sí? Es como un patrón. Es como un patrón que yo lo encuentro en la Biblia. Es como el patrón de que grandes victorias parece que presagian grandes derrotas internas. Y no es eso. ¿Sabes qué sucede? Que nosotros en las victorias bajamos la guardia y nos relajamos. Y Satanás hace lo contrario. Dice, como aquel que se lleva uno, voy a devolver ese uno con 7 más. Él arremete con más fuerza, con espíritus de venganza. Pero nosotros olvidamos eso. Me gusta mucho una lección que Dios me la dio en la teoría, porque hasta el día de hoy no la tenía en la práctica. Pero una vez Dios me habló de esto con el rey Asa. El rey Asa era un rey que por lo menos yo encontré solo ese rey, no sé si hubo más, pero ese rey era un rey que tenía grandes victorias y en lugar de festejar y celebrar, festejaba y celebraba vigilante. Volviendo a construir más fortalezas, volviendo a reagrupar el ejército, volviendo a pensar, el día de la guerra a mí no me pillas desprevenido. Y nosotros no solemos hacer eso. Celebramos las victorias, bebemos, comemos y nos tiramos a meditar en el tiempo de ayer, en lo bien que lo hice, que esa es otra, en lo bien que lo hice. Dios me dio una tremenda lección y casi me cuesta mucho. No voy a decir todo porque Dios siempre está, pero de verdad que he vivido días horribles, terribles. Y esto me ha enseñado porque mi mayor victoria va a venir de mi mayor derrota. No es malo tener un día malo, hermanos. Lo malo es que ese día malo tuerza tu destino, tuerza tu vida. Porque el día malo no tiene autoridad o no define quién tú eres. No define la vida que vas a llevar, es solo un día malo. Pero en ese día malo hablamos de más. En ese día malo le damos a la mente de más. Y eso es lo malo, que el día malo Satanás solo intenta que se extiendan en la línea del tiempo un poco más. Porque a mayor extensión del día malo, mayor atrape hacia una vida puede dar.
Tenemos que saber cuando estamos en el día malo parar, lo primero pedir ayuda. Pide ayuda a Dios, pide ayuda a los que tienes alrededor antes de meterte en ese cúmulo de emociones, sensaciones. Fíjate que en la historia de Elías cuenta que salió huyendo con el criado. Tenía la oportunidad, pero en la primera parada Berseba lo dejó. Tú siempre vas a tener a alguien a tu lado. No lo dejes en el camino. Están ahí puestos por Dios para ayudarte. Entonces, ¿cómo salimos ahora de esto? ¿Qué hacer? Vamos a volver a la historia, porque después de ese momento en el que Elías le cuenta a Dios su frustración, tanto versículo 10 como el 14, Elías repite como un loro lo mismo: yo sirviéndote a ti y el pueblo de Israel no quiere nada contigo, rompen el pacto. Después de decirle todo eso, el Señor le contesta. Entonces el Señor le dijo, versículo 15, solo este cachito con el que Dios me ministró: regresa por el mismo camino. Regresa por el mismo camino. Y si sigues leyendo la historia, y le da un montón de instrucciones: vete a ungir a este rey, vete a ungir a este profeta en tu lugar, Eliseo ahora te va a sustituir. Le da un montón de instrucciones, como diciéndole: mira, Elías, levántate y ponte a trabajar. Pero antes de eso le dice: regresa por el camino. Y esa palabra me golpeó. Regresa, Ana. ¿Sabes de dónde yo tenía que regresar? De cómo desplegamos nuestra mente y la dejamos volar a todo lo malo, a todo lo que el infierno te lanza. Y construyes, dime, ¿quién no construye en el día malo cosas malas? Construyes un futuro malo, construyes lo que va a pasar con tu pareja, construyes en tu mente lo que le va a suceder a tu hijo. Con esta palabra Dios me dijo: regresa, Ana, regresa. ¿Sabes cómo esas películas que vuelven todo para atrás? ¿Sabes que nosotros tenemos también ese poder? Y cuando yo en mi mente conscientemente dije: voy a regresar, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está el origen? Porque cuando tú te pones en acuerdo con Dios, colaborando con el Señor, automáticamente el cielo entero hay un despliegue de poder para ti. Él te ayuda, Él no te deja solo. No te dejaré y no te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Entonces yo me alineé al Señor y en un momento Él me dijo: regresa para atrás. Y empecé a pensar. Y dije: ya sé dónde fue. En medio de esta tremenda liberación que tuvimos, hubo un microsegundo donde ese demonio me miró a los ojos y me dijo: no importa lo que hagas, aún me tires de aquí, yo voy a seguir, la voy a atrapar y la voy a acabar. Nada va a cambiar. Y los demonios dicen muchas cosas y me dicen muchas mentiras: te voy a dejar sola, voy a terminar con todo lo que tienes. Pero esa frase se grabó en mí y le creí. Y el Espíritu Santo me hizo retroceder hasta ese momento y decirme: aquí tú te pusiste en un acuerdo con el infierno. Tienes razón. Yo tengo el poder en el nombre de Jesús y te voy a sacar de aquí. Pero tú vas a volver y vas a atrapar a la chica con más fuerza. Tienes razón. Y ahí me levanté, se dio la liberación, todo lo que el Señor me hizo hice, esa chica fue libre, entregó su vida a Jesús, todo. Pero yo me fui con la espina de: voy a ir a por ella con más fuerza y te la voy a arrebatar. Y yo diciéndole al infierno: es verdad, tienes razón, es verdad. Esto me llevó a la siguiente mentira: ¿para qué desgastar toda mi vida por gente desagradecida? ¿Para qué dejar a mi hijo enfermo, dejar a mi perrito malo los últimos días de su vida? Todas las mentiras de detrás tenían poder en una simple mentira. Y te voy a decir algo: las personas más deprimidas que hay, si tú las detienes y les ayudas a volver para atrás, vas a descubrir que toda esa depresión parte de una mentira que controla toda su vida. Y a veces son mentiras tan pequeñas como: no vales nada, no sirves para nada. Una pequeña mentira. Hay que ayudar a las personas a volver atrás y decir: aquí te la tragaste, aquí. Pide perdón a Dios. Yo le pedí perdón al Señor y ¿sabéis? De verdad, Dios es tan real. Me envió otro WhatsApp. Es que solamente Dios puede saber lo que un ser humano está pensando, o que lleguen las cosas en el momento justo. Me llegó otro WhatsApp donde Esther decía: todo eso, solo decía así, me lo he aprendido de memoria su mensaje: todo eso es mentira, la gente cambia, mírame a mí y a mi familia. Y yo decía: wow. ¿Y sabes qué te digo? Que a día de hoy sé que la gente cambia, porque solo tengo que mirarte y ver cuán cosa tremenda Dios ha hecho contigo. Dale la gloria al que vive, amén. Dale la gloria y la gloria al que vive.
No importa el día malo. No importa. El día malo también enseña, el día malo también fortalece. El día malo, mira, te voy a decir, tenía un día malo, pero me he levantado y le he dicho al infierno, ahora me meto en Dios de cabeza. Ahora me meto en Dios de cabeza y voy a por ti. Y ahora sí, a ver quién puede más. Hay actitudes que nacen en ti en el día malo. Hay cosas que se activan en ti en el día malo. Mi propia conversión vino del día más malo. No solo mis enseñanzas, también el levantarme. Yo recuerdo en Madrid estábamos ministrando liberación y Angie y Ale después de terminar me dijeron, me tengo que meter en Dios, nos tenemos que meter en Dios. Y ahí levantaron en su casa un cuarto para el Señor, un cuarto de guerra. ¿De dónde? Del día malo, del momento de la liberación donde ves ahí que qué es esto, qué es este infierno. Satanás nos quiere derribar y Dios nos entrena con las mismas armas para levantarnos contra Él con otra fuerza y otro poder, el de Dios sobre ti, amén. Yo le doy la gloria, la honra, la alabanza y declaro sobre mi vida, comí la palabra, bebí de las aguas del Espíritu y me levanté, porque todavía me queda mucho por recorrer y no sé lo que voy a enfrentar por ahí, pero sé que hay un ejemplo que me sirvió de mucho. Cuando uno pasa del instituto a la universidad, ¿sabes qué sucede? Que en la universidad todo el mundo va a su bola, andas como perdido y tal vez quieres hasta abandonar y tirar la toalla, pero después te haces con eso y sacas la carrera. Así estamos tú y yo. Cada vez que tú pasas de nivel, acuérdate que has pasado del instituto a la universidad y puede que andes un poco perdido, pero estás batallando desde la victoria, batallando, guerreando desde la victoria. No hay con quien contra ti pueda. Lo que se levanta contra ti delante de ti caerá, las armas que se forjan contra ti delante de ti caerán. No hay pérdida en Dios. Hasta los vómitos de Satanás vienen para enseñarte algo, para hacerte más fuerte, para extender misericordia y amor, para generar un corazón perdonador. Es que no hay pérdida en Dios. Entonces realmente no quería ni siquiera hacer un llamado porque no sé dónde estás, pero sí le pido al Espíritu de Dios que para aquellos que están en la cueva, que están debajo del enebro, que están en el camino, que están huyendo, que el Espíritu de Dios tenga un encuentro contigo. Ponte en pie un momento, voy a pedir la adoración, pase por aquí. Ponte en pie un momento, porque como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Él se quiere encontrar contigo. Él se quiere encontrar contigo y trabajar junto a ti, trabajar en acuerdo. Él es el socio mayoritario, pero siempre hay algo que tú en esa sociedad tienes que hacer. Tal vez es simplemente obedecer, que Él te va a dar una instrucción, te va a llevar a la palabra. Recuerda que el ángel vino con una torta cocida con pan y con agua. El Espíritu y la palabra son lo que necesitas en la vida para continuar. Nos hablaba Dios de oraciones raquíticas. Tal vez es el momento para las personas que están viendo esta predicación, es que en la ministración inicial el Espíritu Santo nos hablaba de una iglesia de Jesucristo queriendo alcanzar grandes cosas, pero con oraciones raquíticas, raquíticos espiritualmente. No se puede guerrear. La palabra, el pan de vida y el Espíritu, el agua, son los que te van a dar, como dice aquí con Elías, fuerzas para lo sobrenatural. Ese alimento le dio a Elías el poder de correr 40 días y 40 noches. Nos habla de sobrenatural. Entonces tal vez le tienes que pedir perdón al Señor por el estilo de cristianismo que estás llevando. Raquítico, escuálido. Buenos días, Señor. Buenas noches, Señor. Cuando hay un problema, sálvame, Dios. Cuando hay un problema por tus hijos, por favor, guarda a mis hijos. No es el estilo de vida que Dios quiere. Quiere que te metas, que profundices, que le anheles. Y Él hará contigo cosa tremenda. Por tanto, si alguien quiere ser nutrido de eso, no es solamente un llamado que te doy libertad para que salgas para lo que quieras, porque necesito que haya libertad y cada uno haga lo que quiera. Las personas que nos están viendo, póstrate ahí en tu salón o donde estés, alza tus manos y ora, ríe. No lo sé, ten libertad con el Espíritu. Pero necesito que hagas un pacto con Él. Voy a comer de tu palabra, voy a beber de tus aguas. Yo no voy a ser un raquítico espiritual, yo me voy a fortalecer, yo me voy a ejercitar. Y de la misma manera que el deportista para ganar la medalla tiene esfuerzo
y hacer renuncias a muchas cosas que quisiera, pero no puede por llegar a esa meta. De la misma manera, Padre, yo me voy a comprometer contigo. Tal vez esta, hecha en la manera en la que tú te expresas con Dios, sea la oración para hoy. Yo quiero, Señor, ser alguien que llega a la meta con Dios, con el oro. No me conformo con la plata, con el bronce, no. Yo quiero cumplir aquello para lo cual yo fui diseñado. ¿Cuántos dicen amén? Pues ahora habla ahí con el Señor. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 p.m. aquí, horario en Canarias.